Las primeras formas de vida sobre la Tierra debieron haber obtenido sus materias primas y energía de moléculas orgánicas simples y disueltas en su medio acuoso. Tales moléculas orgánicas tuvieron que formarse por medios abióticos, esto quiere decir como resultado de acciones químicas no biológicas que ocurrieron en océanos primitivos. Los heterótrofos son organismos que dependen de una fuente externa de compuestos orgánicos. Los autótrofos son los organismos capaces de sobrevivir con dióxido de carbono y como su principal fuente de estos. Los autótrofos se distinguen dos tipos por su fuente de energía. Los primeros son los quimiautótrofos, que utilizan la energía almacenada en moléculas inorgánicas para convertir el dióxido de carbono en compuestos orgánicos, como ejemplo de estos los procariotas. Los fotoautótrofos emplean la energía radiante del Sol para obtener el mismo resultado. Son los encargados de capturar la energía que impulsa las actividades de la mayor parte de los organismos de la Tierra. La fotosíntesis presenta dos etapas, una de las cuales requiere luz en forma directa, por lo que se llama fase luminosa. En ella ocurre la transformación de la luz en energía química. Para que se cumpla este proceso, en las membranas de los tilacoides se encuentra dispuesto todo un aparato molecular que contiene los pigmentos fotosintéticos, las clorofilas y los carotenoides. Hay varios tipos diferentes de clorofila, que varían poco en su estructura molecular. En las plantas, la clorofila A y B son pigmentos involucrados directamente en la transformación de la energía. Las moléculas reactivas de clorofila poseen átomos excitables, es decir, sus electrones absorben cuantos o fotones de luz pasando a niveles de mayor energía hasta que salen disparados en forma de un flujo de electrones, que son aceptados por transportadores, y al pasar estos de un transportador al siguiente van liberando energía. Esta energía adicional forma ATP, trifosfato de adenosina, a partir de ADP, difosfato de adenosina, en una reacción llamada fosforilación fotosintética o fotofosforilación, como parte de una serie de reacciones conocidas en su conjunto como fotosistema 2. Los electrones finalmente son aceptados nuevamente por moléculas reactivas de clorofila. Vuelven a absorber fotones de luz y salen disparados otra vez hacia los transportadores de electrones dentro del fotosistema 1, donde reducen una molécula transportadora de electrones, el NADP, dinucleótido fosfato de nicotinamina adenina oxidado, que se reduce por la adición de dos electrones y un protón, formando NADPH, dinucleótido fosfato de nicotinamina adenina reducido. Paralelamente a esto, reacciones ocurren la fotosíntesis del agua dentro del mismo aparato fotosintético, que consiste en que la molécula de agua se separa en sus átomos, hidrógeno y oxígeno. El primero queda como protón, puesto que los electrones reemplazan a los electrones perdidos por la clorofila en la fotosíntesis 2. Los protones, por su parte, intervienen en la síntesis de NADPH. La ionización de las moléculas de agua es la causa de que se forme oxígeno libre, que se difunde hacia la atmósfera. Es la capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. Su fórmula química es 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 moléculas de agua, que al interactuar con la luz producen 6 moléculas de oxígeno, una glucosa y 6 de agua. Las células vegetales poseen unas organelas localizadas en el citoplasma llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis. Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, que los componen los tilacoides, y en su membrana contiene el pigmento verde llamado clorofila.
Es aquí en el estroma donde se da la fase oscura o ciclo de Calvin-Benson, que da lugar a la síntesis de azúcares a partir del dióxido de carbono. El ciclo de Calvin-Benson pasa por un proceso de 4 etapas que son 1. Fijación del carbono, 2. Reducción del PGA, 3. Síntesis de biomoléculas, 4. Regeneración de la ribulosa bifosfato. Estas son las etapas por las que pasa la fase oscura. Estas iniciales significan RVP, ribulosa bifosfato, PGA, fosfoglicerato, PGAL, fosfoglicerdehído, RUMP, ribulosa monofosfato. Cada 6 vueltas de este ciclo forma una molécula de glucosa, por eso los valores que utilizaremos serán en base a las vueltas. En el primer paso, fijación del carbono, la ribulosa bifosfato se unirá con el dióxido de carbono para formar el fosfoglicerato. Se tomarán 6 moléculas de ribulosa bifosfato y 6 moléculas de dióxido de carbono, una por cada vuelta, para producir 12 moléculas de fosfoglicerato. En este paso, la enzima catalizadora que ayudará a formar el fosfoglicerato es la rubisco. Segundo paso, reducción del fosfoglicerato. Cada molécula de fosfoglicerato obtiene un grupo fosfato del ATP y electrones del NADH. Como hay 12 fosfogliceratos, se necesitan 12 NADH y 12 ATP. De esta manera se formarán 12 moléculas de fosfogliceraldehído. Tercer paso, síntesis de biomoléculas. De los 12 fosfogliceraldehídos se utilizarán solamente 2 para formar la glucosa. Los 10 restantes de fosfogliceraldehído se utilizarán en la formación de la 6-ribulosa monofosfato. Se llama ribulosa monofosfato porque solo tiene un fósforo. Cuarto paso, regeneración de la ribulosa bifosfato. Para convertirse la ribulosa monofosfato en ribulosa bifosfato, necesita ganar un fósforo que se lo proporcionará el ATP proveniente de la fase luminosa. Como están participando 6 ribulosa monofosfato, entonces entrarán 6 adenosin trifosfato, que le darán un fósforo. Luego salen como adenosin difosfato, convirtiendo a la ribulosa en bifosfato, y de esta manera el ciclo vuelve a comenzar. Estructura y función del cloroplasto. Se localizan sobre todo en las células mesófilas de las hojas. Por lo general, los cloroplastos de las plantas superiores tienen una forma de lente, de 2 a 4 micras de ancho y de 5 a 10 micras de largo, y casi siempre hay 20 a 40 en cada célula. Sus dimensiones determinan que los cloroplastos sean gigantes entre los organelos. Los cloroplastos surgen por fisión de cloroplastos preexistentes, que se denominan protoplastos. Los cloroplastos se identificaron como el sitio de la fotosíntesis en 1881, mediante un ingenioso experimento del biólogo alemán Engelmann. La cubierta externa de un cloroplasto consiste en una envoltura formada de 2 membranas separadas por un espacio estrecho, como la membrana externa de una mitocondria. La membrana externa de la envoltura del cloroplasto contiene varias porinas distintas, aunque muestran alguna selectividad hacia diversos solutos y por lo tanto es probable que no tengan una permeabilidad libre para los metallismos clave. La membrana interna de la envoltura es muy impermeable. Las sustancias que la cruzan lo hacen solo con la ayuda de diversos transportadores. Gran parte de la maquinaria fotosintética del cloroplasto, aun los pigmentos que la absorben y la luz y una cadena compleja de portadores de electrones y un aparato para sintetizar ATP, forma parte de un sistema interno de membrana separado de la envoltura de doble capa. La membrana interna del cloroplasto se organiza en sacos membranosos aplanados llamados tilacoides. Los tilacoides están dispuestos en pilas ordenadas que se denomina grana. El espacio interior del tilacoide es la luz, y el espacio fuera de este y dentro de la envoltura del cloroplasto es el estroma, que contiene las enzimas encargadas de la síntesis de carbohidratos. La membrana tilacoide contiene las moléculas de clorofila y los complejos proteicos que abarcan la maquinaria transcutadora de la energía del cloroplasto. Como la matriz de una mitocondria, el estroma es un cloroplasto que alberga pequeñas moléculas de DNA circular, la doble cadena y ribosomas similares a las procariotas. El DNA es una reliquia del genoma de un simbionte interno bacteriano ancestral. El DNA contiene entre 60 y 200 genes que participan en la expresión genética o en la fotosíntesis. La membrana tilacoide
Posee un alto contenido proteico y son inusuales porque tienen cantidades más o menos pequeñas de fosfolípidos, como glucolípidos que contienen galactosa, como el que se muestra enseguida. Metabolismo fotosintético. Se podría decir que el primer paso para entender todo este proceso fue la comprensión de las reacciones químicas de la fotosíntesis, que se produjo a principios del decenio de 1930 con la proposición de Bragnier, considerando la siguiente ecuación. La creencia en esos entonces era que la energía de la luz se usaba para separar el dióxido de carbono, con lo que se liberaba oxígeno molecular y se transfería al átomo de carbono a una molécula de agua para formar una unidad de carbohidrato. Pero en 1931, Bragnier propuso un mecanismo alternativo basado en su trabajo con bacterias del azufre. Estaba demostrado que estos organismos eran capaces de reducir dióxido de carbono en carbohidratos con la energía de la luz sin producir al mismo tiempo oxígeno molecular. Las reacciones propuestas para las bacterias del azufre eran: con base en la postulación de una similitud básica en los procesos fotosintéticos de todos los organismos, Bragnier propuso una reacción general para incluir estas actividades. Para la producción de una exosa como la glucosa, la reacción sería: Bragnier reconoció que en esencia la fotosíntesis era un proceso de oxidación-reducción. En la reacción previa, H2A es un donador de electrones y puede representar el H2O o H2S y a otros sustratos reducidos que utilizan los diversos tipos de bacterias. Sin embargo, el dióxido de carbono es un agente oxidante que en una célula vegetal se reduce para formar exosas en la reacción consiguiente. La proposición de Bragnier puso a la fotosíntesis en una perspectiva diferente. En esencia, se convirtió en el inverso de la respiración mitocondrial. En tanto la respiración mitocondrial reduce el oxígeno en agua, la fotosíntesis en los cloroplastos oxida el agua en oxígeno. El primer proceso libera energía, el último debe necesitarla. Los fenómenos de la fotosíntesis pueden dividirse en dos series de reacciones. Durante la primera etapa, las reacciones dependientes de la luz. La energía de la luz solar se absorbe y se almacena como energía química en dos moléculas biológicas, el ATP y el NADPH. El ATP es la principal fuente celular de energía química y el NADPH es su principal fuente de poder reductor. Durante la segunda etapa, las reacciones independientes de la luz, reacciones oscuras, los carbohidratos se sintetizan a partir del dióxido de carbono con la energía almacenada en las moléculas de ATP y NADPH. Cabe mencionar que se estima que la vida vegetal en la Tierra convierte alrededor de 500.000 billones de kilogramos de dióxido de carbono en carbohidratos cada año, una cantidad casi 10.000 veces mayor que la producción bovina anual del mundo.